Bueno, pues la primera ponencia la va a impartir Juan Gil, aquí a mi izquierda, y el título es La relación de ayuda en la tradición oriental de la salud. Juan Gil ya lleva muchos años investigando, trabajando, no solamente desde el enfoque del counseling y la Gestalt, sino también de lo que es la filosofía tradicional oriental, el cuerpo y toda la mecánica organísmica. Así que les dejo y le doy la palabra a Juan Gil. Espero que sea de su gran interés. Gracias. Bueno, no sé si se me escucha así. ¿Ahora mejor? Bueno, que con un micrófono en la mano siempre limita un poco. Pero bueno, la base fundamental de la forma de relación de ayuda desde Oriente, ayer lo avanzaba un poco Jenny McNamara. En ese aspecto, como en tantos otros, Oriente nos ha tenido siempre un poco de ventaja, ¿no? Lo que pasa es que también lo hemos idealizado, magnificado, y nos hemos olvidado de las partes oscuras de esas tradiciones, de esa parte oriental que últimamente estoy diciendo desde mediados del siglo XVIII, aunque muchas personas creen que los conocimientos de Oriente, no las especias, que sí llegaron antes con Marco Polo y compañía. Ya digo que desde mediados del siglo XVIII están llegando informaciones desde el punto de vista de la salud bastante importantes y que han entrado en la estructura de la salud en Occidente. De hecho, prácticamente a mediados del siglo XVIII no había tanta diferencia entre la medicina que se hacía en un lado y en otro del mundo. Lo único que pasa es que luego se ha mecanizado mucho en Occidente. Y esa mecanización, ese automatismo, nos ha hecho que nos separemos, los seres humanos, unos titulados encima de púlpitos o de sillas, sillones, poder muy alto, y otros que son los que van a recibir las migajas que el otro le diga, los que dicen que tienen conocimiento. Realmente conocimiento con mayúscula lo tenemos todos. Lo único que pasa es que hay que ayudar a la persona a descubrirlo, a desarrollarlo y a ponerlo en práctica en su vida. De eso han sido maestros. Pero también esa parte oscura que decía que antes de empezar con la ponencia quería expresar, para que no creáis que yo soy un adorador, ¿no?, del mundo oriental, aunque mis viajes por allí o toda la experiencia de estos montones de años me han podido causar. No, he visto cosas muy duras allí en China y he visto también personajes muy abusadores llamados maestros. Entonces hay que tener siempre una parte, y bueno, y nada más que hay que ver el medio ambiente como lo han deteriorado, o sea que las plantas medicinales, por ejemplo, en Oriente, están muy bien clasificadas, estudiadas, efectos, contraindicaciones, toxicidades, dosis, etcétera, pero también esquilman grandes partes de su territorio, o lo contaminan, o hay inundaciones gigantescas para hacer no sé cuántos faraónicos presas o inundando y desalojando no a pueblos, sino a prácticamente países enteros, ¿no?, dentro de su país, de su gran país. Es decir, esa es la parte oscura, ¿no? La parte luminosa es la parte de la relación humana que ha sido muy directa. Esa relación humana que se podría sintetizar un poco en esa tradición de aquellos médicos rurales, también llamados médicos descalzos, que iban dando vueltas por las zonas, por los pueblos, de las zonas más necesitadas, de la China más meridional fundamentalmente, y que lo que hacían era que cobraban cuando toda la familia estaba bien. Todo el mundo supongo que lo habréis escuchado. Es decir, cuando algún miembro de la familia enfermaba, ellos no cobraban ese mes.
pero si iban a un pueblo, visitaban toda la familia y estaba todo bien, ellos recibían su paga, su parte de beneficio. Un poquito distinto de aquí, ¿no? Aquí se cobra cuando están la gente enferma. Pues ese sistema de respeto, de saber, conllevaba una serie de métodos diagnósticos muy experimentados en miles de millones de casos. Son muchos y además era continua la atención y sigue siéndola. Yo lo he podido ver claramente. En fin, eso lleva a una fineza a la hora de la observación y a un experimentar con cada una de ellas y profundizar. También últimamente en muchísimos hospitales del mundo, en muchos centros de salud, hay una investigación científica profundísima en esto, incontestable. Son muchísimos millones de casos estudiados y lo que hace unos años se nos decía a algunos que hacíamos prácticamente brujería, con la acupuntura y pocas cosas, ahora la clase médica se lo quiere quedar en monopolio. Muy poquitos años, vamos, está claro que lo mío ahora mismo es una crítica, evidentemente, porque estamos muy dolidos en toda la Comunidad Europea, con unos avances muy grandes con la Comisión Europea en la actualización de nuestra profesión querida. Porque, bueno, la profesión de la medicina oriental, tiene cinco patas donde se soportan, fundamentalmente. Las 5 patas o las 5 formas de ayuda vienen bien diferenciadas, pero el llamado médico chino o el terapeuta de técnicas orientales debería de entender de las 5. Es decir, no se entiende muy bien una persona que se dedica a esto y no pueda saber los puntos de acupuntura, hacer feng shui en las casas, en el negocio, en el campo, en un lugar habitual de vida, que no sepa tratar las plantas y la alimentación, que no sepa indicarle a la persona qué ejercicios terapéuticos tiene que hacer y que no sepa además, la quinta, es utilizar sus manos para dar el tono vital, quitando excesos donde sobra en su cuerpo o dando tono o llamando a la energía en otras zonas. Así que empezamos precisamente con el Qigong, de las 5 formas. El Qigong es, bueno, textualmente, Kung es trabajo, o Gong, este punto es Lao Gong, el punto de mayor energía del cuerpo, ese término, y Qi es energía o vitalidad, me gusta más decir, la vitalidad, el trabajo con la vitalidad personal. El entrenamiento no es solo para quedárselo. El Qigong tiene una finalidad fundamentalmente proyectiva, es decir, durante muchos años una persona se cultiva haciendo ejercicios propios que le vienen bien y le ayuda a conocer su propio organismo, su propio cuerpo, donde falla, donde habitualmente tiene exceso o donde sube el calor, por ejemplo, donde faltan energía, en el sentido de cómo duermo, qué gustos tengo por la comida, por las personas, por el clima, qué rechazos tengo. Una vez que mediante la práctica del Qigong la persona, digamos, se depura, es posible proyectar o enseñar a los demás. De forma que yo, cuando he trabajado en algún hospital en China, pues es habitual que grandes terapeutas muy reconocidos en China, en vez de tocar a la persona, hablan con ella, bien, pero no la tocan, le ponen la mano, la van dirigiendo y dice, y siguen hablando con ella y les dicen, ¿cómo te vas sintiendo? Y le siguen poniendo las manos cerca, como a 15, 10 centímetros, y siguen hablando con ella. Al cabo de 20 minutos que tienen por cada cliente, 3 a la hora, también una pequeña diferencia con lo que pasa aquí. Entonces, después de los 20 minutos, normalmente, rara es la persona que yo he visto que no mejorase, porque proyectan su propio chi. Y además le enseñan ejercicios para su casa, específicos para su dolencia, para su estado, para su edad. Entonces el Qigong es un entrenamiento aparentemente físico, o aunque hay 2 tipos, un Qigong mucho más externo, de movilización, de articulaciones, huesos,
músculos, tendones, ligamentos, etcétera, órganos, tipos de respiración, que se basa fundamentalmente en la sincronización entre el movimiento y la respiración. Con ese tándem se entra en una gran conciencia corporal y se va recorriendo con el efecto de estar a lo mejor haciendo una sola repetición, o sea, las repeticiones múltiples de un solo ejercicio, se va viendo el efecto que me va haciendo. Esa valoración la llevo a mi vida cotidiana. Es decir, en cualquier momento la ventaja que tiene el Qigong, por ejemplo, sobre otras disciplinas que he practicado, algunas de orden de artes marciales y bueno, yoga o tai chi, es que el Qigong se puede llevar a la práctica en cualquier sitio. Estoy fregando los platos y lo puedo hacer, estoy en el colegio dando clase y lo puedo hacer, estoy paseando por la calle o esperando una cola en un banco, lo puedo hacer. Estoy simplemente sentado haciendo lo que sea y puedo hacer Qigong si el entrenamiento es adecuado. Es o sea, se lleva a la práctica de una forma súper fácil, con el esfuerzo inicial del aprendizaje. Entonces, esa práctica, una vez que se tiene y uno se sensibiliza, es fácil ver lo que le ocurre al otro. Es muy fácil. Como pasa en todos los trabajos de counseling. O sea, si yo no me cuido, si yo no me observo, si yo no me cultivo, si yo no tengo determinadas atenciones conmigo mismo, es muy difícil que yo pueda tener atenciones con los demás, observar qué le pasa a los demás, saber escuchar a los demás si no me he escuchado a mí. Es un buenísimo entrenamiento. Y hay muchos estilos en el mundo entero, pero en el fondo, excepto para los occidentales, que observaréis que cuando ponen viene un gran maestro de Qigong o de Tai Chi o de tal, somos bastante coleccionistas de secuencias, ¿no? Tenemos esa puñetera manía, ¿no? De coger y archivar apuntes. Somos maniáticos de los apuntes. Vamos a un sitio, nos dan apuntes, sí, y luego los archivamos. Jamás los vemos, nunca. Allí puesto todas las estanterías, incluso en el lomo el título, pero nunca ya. Ahí. Ahora se ordena en el ordenador, ¿no? Archivos y archivos. Más datos, venga, guardar, guardar, guardar. Y eternamente guardados, ¿no? Hasta que un virus coge y se los zampa. Entonces, es preciso coger una línea. Investigar, evidentemente, distintas formas, distintos estilos, y elegir uno y repetir, da igual. Por la mañana me levanto, hago 20 respiraciones con este movimiento que he visto que me hace bien, al día siguiente experimento otra cosa y sigo con otra cosa. No hace falta, como digo, una gran colección de ellas. Y el Qigong tiene finalmente algo muy, muy eficaz, que es que grandes investigaciones han ido dando mucha clave de qué beneficios tienen. Los beneficios son de orden, o sea, en todos los órdenes de la salud, desde los curativos más claramente hasta los preventivos. Bueno, quien esté interesado, hay una enormidad nada más que metiéndose y poniendo Qigong. De igual forma se puede escribir en internet tal como suena, Qigong con K, o en la forma de pinyin chino, que es Q, I latina, G-O-N-G, Qigong. De cualquiera de las dos formas salen enormidad de datos y sobre todo investigaciones sobre los efectos. Sería larguísimo decir aquí qué efectos tienen, pero sobre todo lo que hace es armonizar y sosegar a la persona o activarla si está demasiado tranquila, pausada, incluso pasmada. Es decir, que hace una labor homeostática corporal tremenda. Evidentemente va detrás la emoción también y la inteligencia se beneficia. He podido observar cómo personas con incluso síndrome de Down han avanzado muchísimo con la música y con la práctica del Qigong, con las dos cosas. A veces trabajando música clásica y a rato Qigong y luego otra vez vuelve a la música clásica. Los efectos son más que evidentes, sin ningún tipo de medicación. Personas, como digo, con dificultades mentales y evidentemente con dificultades emocionales.
Sobre cada una de las 5 apartados, a mí me gustaría que si en vez de terminar y que se os agolpasen dudas en la cabeza, que me lo fueseis preguntando. Si alguien tiene algo que preguntar, a lo mejor un par de preguntas, no mucho más, porque tenemos solamente media hora, de lo cual ya nos hemos comido 7 minutos. Pues me gustaría que hubiese... Dime. Hola. Quería saber cómo lo que acabas de comentar de llevarte la práctica formal del Qigong a la vida cotidiana, por ejemplo, a fregar platos o a cualquier actividad cotidiana. Bueno, si me puedes explicar brevemente. Pues mira, es aplicar unos sencillos principios. Por ejemplo, como os decía, ¿no? La sincronización de respiración y movimiento. Básico. Luego, el apoyo. Tener cuidado de que los pies no estén mal puestos, por ejemplo, a la hora de estar de pie, o estar sentado de una forma adecuada. Observar que no haya bloqueos en la zona lumbosacra, importantísimo. Para eso nosotros sacamos la zona lumbosacra al hacer las prácticas, desbloqueamos las rodillas, metemos un poquito los pies. Al meter los pies y desbloquear las rodillas, directamente el perineo se desbloquea. Con lo cual, algo que le llamamos circuito microcósmico, descenso de la energía yin por vasoconcepción, un canal central, ascenso por vaso gobernador, un canal central posterior, y continuamente con cada respiración se va renovando, va tomando conciencia el cuerpo. Es tan sencillo como eso, colocar los pies en paralelo, desbloquear las rodillas, atención solamente cómo está el perineo, ni siquiera soltarlo, sino observarlo, no mandar sobre el cuerpo, observar qué es lo que ocurre en él. Y la zona lumbar un poco hacia atrás, que es una zona sobre todo en bastante cantidad de mujeres que tienen una hiperlordosis, la zona lumbar con una curvatura exagerada, y ahí hay un bloqueo, o suele haberlo. Entonces simplemente tener cuidado de echarlo para atrás. Al desbloquear la zona lumbar, la zona cervical, que también hay otro bloqueo habitual, sobre todo con nuestros trabajos actuales, de mucho tiempo sentado, ordenador, etcétera, se alinea rápidamente, o sea, se verticaliza, se pone con la curvatura natural, pero sana. Entonces, toda la energía de los 3 centros fundamentalmente, o que se llaman en chino Dantien, que Dantien superior, Dantien medio y Dantien inferior, que tiene que ver con los aspectos físicos, instintivo-motores, emocionales, de sentimientos, todo lo que es el mundo del sentir y la relación, y el mundo de la inteligencia y también espiritual. Es decir, hay un alineamiento físico que facilita la circulación. Con eso experimentar, sencillamente. De todas formas, mañana a las 8 de la mañana voy a hacer aquí en el parque de al lado. Quiero hacer una práctica para quien esté interesado. Normalmente aquí doy clase en el club de pensionistas que está aquí al lado y en el parque de aquí estamos, hace 19 años que damos clases de Qigong a los mayores. Bueno, pero no hay que ser mayor para venir mañana. Por ejemplo, yo, pues... Gracias. De nada. ¿Hay alguna cuestión más? ¿Alguna cuestión más o sigo? Sigo, porque si no se nos echa el tiempo encima. El segundo punto que quería hablar era sobre la práctica del Feng Shui. Feng es viento, Shui agua, y es una práctica de armonización del espacio, como decía un poco resumidamente al principio. Muchas veces vienen personas a preguntarnos, cuestionarnos sobre su salud, y observamos que en la charla que hay como un patrón común en la familia o en la zona o las personas que conviven, ¿no?
y empezamos a cuestionarnos qué es lo que ocurre en esa casa. Bueno, el Feng Shui es un conocimiento también bastante antiguo, tiene unos principios muy parecidos a la acupuntura, canales energéticos de la casa, 8 orientaciones en relación con el sol, por ejemplo, y sobre todo, 2 tipos de energía que se mueven ahí mucho. Una es que es energía vertical, que es ancestral, es como la vitalidad que recorre continuamente la Tierra desde el cielo hacia el centro de la Tierra, descendiendo el yang y ascendiendo el yin, que es la más importante, es, como digo, ancestral, muy poderosa, muy potente, y otra que es nutricia, horizontal, y tiene más que ver con el movimiento del sol, con la relación nuestra con los vegetales, con los animales, con la alimentación, con la tierra que pisamos, con la relación con el resto de seres humanos, etcétera. Es lo que nos nutre y está a nuestro mismo nivel horizontal. Normalmente el Feng Shui que se hace, que ha llegado a Occidente o que se vende, hay personas muy sabias en esto ya por aquí, en algunas universidades europeas se hacen estudios incluso desde el principio de arquitectura en Feng Shui. Aquí aún no ha llegado a eso, pero hay arquitectos, por ejemplo, que se especializan, y si no se es arquitecto también hacemos un Feng Shui bastante bueno en ese sentido, otras personas, ¿no? Bueno, pero lo que quería decir es que se atiende mucho a las formas. Habría escuchado Feng Shui igual a tengo que cambiar las cortinas, me han dicho que tengo que cambiar los muebles. O sea, bueno, eso es una forma. Las esquinas redondeadas, los alineamientos, es decir, las ventanas con las puertas no pueden estar. Bueno, esa es la forma, está muy bien. Cambiar muebles, cambiar los colores, eso dura aproximadamente un año. Pero lo más importante es que las corrientes medibles, las líneas Harman, Curry, que recorren el subsuelo y que proyectan unas determinadas energías, como haciendo cuadrados de distintas dimensiones, eso que no nos cojan demasiados cruces. Como digo, eso es medible. Entonces, si una persona coincide que duerme, por ejemplo, en un sitio de excesiva actividad, no es que la excesiva actividad sea mala, porque bajo el concepto de las medicinas orientales o de la forma de ver taoísta, la energía no es buena o mala, simplemente o hay o no hay energía, o hay muchísima energía o no hay nada. Si no hay nada, ¿para qué voy a estar en un sitio? Y si hay mucha, hay que tener cuidado. Si ahí hay un cruce y hay demasiada energía, simplemente podemos desplazarnos o podemos dedicar ese espacio a otra cosa, por ahí. Con lo cual tendremos aprovechable esa cantidad de vitalidad telúrica o celestial en un determinado punto de nuestra casa, podemos tirar de él, normalmente mediante pacuá de obsidiana, la piedra esta volcánica, y la distribuimos en otros puntos que están faltos de ella, y otras muchas formas, ¿no? También si hay una zona cercana que haya energía disponible cerca de la casa, podemos acercarla, etcétera. La cuestión es que es una relación de ayuda muy afinada, antigua, pero muy cercana a la persona, porque se hace un Feng Shui personal. Es decir, hay, digamos, es un poco como la sistémica occidental, ¿no? Se ve la familia entera, cómo funciona, qué es lo que tiene de excesos y de deficiencias, cómo cada uno ocupa a lo mejor un lugar inadecuado o orientaciones, o dónde estudia, o dónde está ubicada la cocina, que luego de ahí sale toda la vitalidad de los alimentos para todos los miembros de la casa. Se hacen distintos tipos, y entonces, claro, la investigación tiene que ser muy cercana, es entrevista personal, es tener en cuenta cada detalle de esa persona. Es una atención que no estamos acostumbrados en Occidente. Y eso también siempre me ha llamado la atención. Como si en principio había dos formas de entender un poco la vida del Feng Shui, o sea, las formas de aplicar al Feng Shui en Oriente, que era una manera muy confusionista y otras formas más taoístas. La confusionista pues
era muy jerárquica, claro, porque Confucio era bastante dado a mantener el estatus social. Incluso su forma de hacer Feng Shui, que proviene de él, es un cuadrado mágico en el cual cada número de la casa, cada uno de los 9 espacios, se tiene que dedicar inexcusablemente a esa tarea. O la hija mayor tiene un espacio, el hijo mayor tiene otro, el padre no puede estar en cualquier sitio ni la madre, es decir, es bastante cerrado. Pero la forma taoísta de entenderlo es muy abierta. Y quien manda es el sol. Si el sol sale por ahí, que es por donde sale, pues eso es espacio trueno. Y todos los días sale por ahí, entonces todos los días podemos aprovechar esa energía. Y luego va a zona viento, y luego a fuego, y después al lago, y después a cielo. Pasa por agua y termina en montaña. Son 8 tiempos del año, 8 tiempos durante el día, 8 tiempos que nosotros en nuestra propia vida empezamos en trueno con el nacimiento y terminamos en montaña con la muerte, y con cada proceso psicológico, emocional, personal, también vamos recorriendo esas 8. Es decir, el Feng Shui atiende muchísimo la individualidad, se acerca mucho, obligatoriamente. ¿Alguna pregunta? Porque si no me enrollo 2 horas. ¿Cómo podemos saber si un lugar tiene mucha o poca energía? O si hay energía positiva o negativa. Ya, vean. ¿Escucharon? Bueno, lo primero es, por favor, energía positiva y negativa no hay. Es que no existe. Existe, ni siquiera soy partidario de decir emociones positivas y negativas. Emociones. Depende de cómo yo me las gestione. Ahora, sí puede haber mucha o poca energía. Si hay en un sitio mucha energía, por ejemplo, mucha vitalidad telúrica, es que no puedo dormir. Tan sencillo como eso. Una persona se pone a estudiar en un sitio y no se concentra. Este niño, esta niña que no cumple, que no memoriza, que no se concentra, que está todo el día distraída. Bueno, cámbiala de sitio. Dale tu cuarto, que estamos a gusto, yo qué sé. Por ejemplo, ¿no? Un sitio donde hay muy, muy poca vitalidad cósmica o telúrica, pues es un sitio donde normalmente nos quedamos dormidos. O sea, vamos por un sitio y estamos ahí, no podemos hacer nada. Se nos baja la tensión, estamos abúlicos, huimos de esa zona. Los animales domésticos no quieren nunca estar ahí, huyen. Antiguamente los romanos eso es lo que hacían. Soltaban a ovejas y luego buscaban sus vísceras y hacían un test que es ya histórico dentro del Feng Shui occidental, que también lo teníamos y está perdido. En las zonas más céntricas de Europa lo hacían con las vacas, igual. Donde se quedaban las vacas a dormir, quitaban las vacas y ponían una casa, porque las vacas acuden a un sitio donde hay un equilibrio grande de energía. Son muy listas. Los bovinos. Y voy a cambiar. Es que nos queda ya muy poco tiempo. He hablado de 2 cosas, pero tenía que decir un poquitín del Chiatsu Tuina, que es la forma del toque o el contacto más directo, más personalizado que hay, y no es un masaje. A nosotros no nos gusta decir Tuina masaje o Chiatsu o masaje Chiatsu. Es bastante más. Es el atender y buscar y darle sobre todo la señal a la persona de dónde están las zonas tuyas olvidadas, huecas, vacías, sin tono, y dónde tienes zonas donde o se estanca la energía, se bloquea, no circula, acumulas mucha parte de la vitalidad que hace falta para el resto de los sitios. Y simplemente con las manos vamos detectando, las manos nos van llevando. Eso se necesita pues, un entrenamiento, evidentemente. Pero la persona está continuamente en comunicación con nosotros, o no verbal, como hacen en Japón, que no nos dejan ni hablar, o verbal, como hacemos nosotros aquí en Occidente con nuestros estilos actuales de Chiatsu y Tuina. Y son, bueno, escuchar, mira si te va ocurriendo algo, muchas veces emerge una emoción principal, atendemos, escuchamos, si hace falta pararse, se para, seguimos luego, y sobre todo nosotros abrimos y cerramos con una relación más directa verbal.
Si la persona habla o no habla, no nos importa demasiado porque la gestualidad es suficientemente clara, pero intentamos que haya una expresión verbal también. Eso nos ayuda mucho, aunque digo que la tradición ha llegado de Oriente y allí normalmente eso, el médico es el que sabe en esto y no deja demasiado hablar, se fía solamente de las 4 formas de diagnóstico que tiene: oliendo, tocando, escuchando, oyendo. Pero aquí sí que oímos más, es decir, oímos no solamente el tono de voz como hacen en Oriente, sino también qué es lo que dice, desde dónde lo dice, para qué me está diciendo esto, ¿no? Y devolvérselo. Y bueno, el shiatsu y la tuina se hacen en el suelo, tatami, vestido, y no me extiendo más. Porque queda la acupuntura, que todo el mundo sabe lo que es, ¿verdad que sí? ¿O no? Tuina moxa. Tuina moxa. Acupuntura y moxa. Simplemente es armonizar el cuerpo poniendo en puntos resonantes y ponerlos en comunicación zonas que no están comunicadas. Lo que pasa es que la acupuntura lo he dejado un poco para el final porque es la más patriarcal de las 5 técnicas. Es decir, en la acupuntura es yo soy el que sé, tú recibes lo que yo te doy. En el shiatsu la tuina no, en el feng shui tampoco, es una relación más directa. En Qigong bastante menos, somos muy iguales. En la acupuntura por lo tanto, esas otras técnicas son más maternalistas, más suaves, más dulces, más yin, y la acupuntura es más yang. Y no quiero meterla aquí porque no me gusta demasiado, aunque la ejerzo cuando no hay más remedio y muchas veces por cuestiones muy de urgencia, ¿no? Y yo creo que, si no me equivoco, solamente hablar, como decía un poco al principio, de la nutrición, la importancia de la nutrición y las plantas, que están basadas también en los 5 elementos: fuego, tierra, metal, agua y madera. Y las plantas, tanto para infusiones como para comprimidos, como sea, tienen esos 5 principios. Y también tienen otros 5 principios en relación con la temperatura. Puede ser que haya una planta fundamentalmente agua, es decir, que va bien para el riñón, vejiga, y que además, y puede ser fría, templada, neutra, fría, fresca, neutra, templada o caliente. Entonces, combinando 5 elementos con 8 principios, dentro, fuera, yin, yang, frío, calor, etcétera, más esos 5 elementos y las 5 temperaturas, podemos aplicar una combinación de plantas exactas o una nutrición para cada persona de la familia adecuada. Si hay dolencia, para curarla, o como preventivo de una dolencia, por ejemplo, general familiar, o de esa persona que lleve, para que no se profundice en la enfermedad. Entonces, como decía al principio, el médico chino tiene que saber de esas 5 patas, poco a poco, no todas de una vez. Y si hay alguna pregunta, que me he pasado de tiempo. Sí, y vamos a terminar más tarde todavía. Sí, pero sobre las preguntas pueden salir... ¿Nos quedan cuánto? ¿2? Sí, luego hay un pequeño espacio también para preguntas. Sí. Luego hay espacio para preguntas en general de toda la mesa que vamos a estar. Eso es. Yo creo que el tiempo está empujando mucho y vamos un poquito retrasados. Bueno, pues nada, muchas gracias por escuchar, y ya sabéis que la medicina oriental fundamentalmente ha atendido mucho, ha mirado muy de frente, con mucha valentía al ser humano, cosa que yo creo que ha sido la gran aportación de los últimos años en Occidente, que incluso la gimnasia era muy mecanicista, para los músculos, para no sé qué. Ha vuelto el tai chi, el qigong, el yoga a darnos un poco más de sentido personal, individual, más de autenticidad.
Y luego la alimentación, que la tenemos, o sea, en vez de tomar nutrientes, lo que hacemos es que comemos. El occidente ya se está perdiendo, ya sabéis. Hay tantos sitios donde solamente se engulle, sin masticar, sin saborear, sin saber que me como, simplemente porque es la hora de comer y tengo que comer. Y otras tantas cosas que estamos aprendiendo día a día de ellos, igual que ellos de nosotros, claro. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias, Juan.